acompañándolos también y pues siempre con las ganas, ¿verdad? El deseo de poder compartir estas verdades que el Señor nos ha encomendado a través de su sierva Luisa, la pequeña hija de su divina voluntad. Y pues bueno, estamos listos para comenzar el programa. Y este programa, Padre, Adán, imagen y semejanza de Dios, es un programa de verdad. Y una añadidura más. Una añadidura. Creado como un pequeño Dios. Creado como un pequeño Dios. Eso va a quedar en el programa ya cuando se escriba en la edición, lo vamos a agregar, Padre. Creado como un pequeño Dios con minúscula, ¿verdad? Exactamente. Con minúscula. Pues vamos a comenzar, Padre. Usted nos trae verdades que nos van a dar mucha luz para entender el misterio tan grande que es el por qué Dios hizo a Adán a su imagen y semejanza. ¿Qué había detrás de todo ese misterio? Pues bueno, sí, vamos a comenzar ahorita con una oración y después vamos a seguir con el programa. Así es que comenzamos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, nos abandonamos, Señor, nos sumergimos en ese mar inmenso de tu voluntad divina para pedirte, Señor, que sea tu voluntad la que siempre obre en nosotros, la que haga todo en nosotros, la que divinice nuestros actos, la que venga a darle vida a nuestra vida, vida a todas nuestras obras, todos nuestros actos. Entonces, Padre, estábamos comentando sobre cómo Dios cuando, bueno, eso es lo que le entendí yo, cómo Dios cuando hace una cosa grande que va a servir para toda la humanidad, la hace una sola vez, pero ya con su idea de que va a servir para el futuro. Y cómo Él crea a Adán a imagen y semejanza de Él, pero en su mente ya estábamos todos los demás, ¿no? Claro, Dios, hemos estado en la mente de Dios, digamos, desde la eternidad, porque Dios siempre quiso, o sea, su deseo como Dios, que es amor, siempre fue crear a esas imágenes y semejanzas suyas con quien Él pudiera compartir todo ese amor, con quien Él pudiera compartir todo su mismo ser divino, porque quería seres, o sea, que fuesen imagen y semejanza suya, o sea, que tuviesen todas esas cualidades divinas, que fuesen realmente sus hijos, porque si Dios es Dios, lo que Dios engendra, Él engendra lo que es de Él. En Jesús tenemos, digamos, la imagen y semejanza perfecta del Padre, porque comparten una sola divinidad. Pero en Jesús es naturaleza porque Dios engendra al Hijo, y de ahí que el Hijo adquiere o sea, la misma naturaleza divina del Padre, y por lo tanto el Hijo es tanto Dios como el Padre. Y bueno, ya algo más podemos decir del Espíritu Santo. En el caso de nosotros, o sea, somos creados por Dios. Pero el hecho de ser creados por Dios no quiere decir que pues ya, digamos, para empezar, no somos creados con la misma naturaleza. Somos creados con una naturaleza humana, pero a la vez participando de la naturaleza divina. Participando, o sea, que lo que nosotros es por gracia, en Jesús lo es por naturaleza. Entonces, pero ¿qué era lo que Dios quería? Dios quería, como Trinidad Santa que es, quería compartir su naturaleza con las criaturas que Él iba a crear. Entonces, de modo que fuésemos como otros dioses, ¿verdad? Pero dioses, digamos, siempre con minúscula, o sea, dando a entender que Dios, mayúscula, es Dios. Dios es Dios. Y Él es el creador, y Él es el infinito, el omnipotente, el omnisciente, Dios es el eterno y así. Y nosotros creados como humanos, con la naturaleza humana, y Dios, pero con la intención divina de que nosotros pudiésemos participar
de esa divinidad de nuestro Dios, de modo que pudiéramos reflejar en nuestro ser a Dios mismo, porque ese es el caso de Adán, que cuando Dios crea a Adán pues es la imagen perfecta y semejanza de Dios, a tal grado que cuando una vez que Adán es creado, Dios ve en Adán, podemos decir que se ve repetido en Adán, pero Adán es gracia, Dios es naturaleza. Lo mismo podemos decir, Dios se ve repetido en la Virgen Santísima, pero en la Virgen Santísima es gracia, en Dios es naturaleza. Entonces Adán, que es creado, sí, como hombre, con su humanidad, pero a la vez también, o sea, creado como hombre, pero dotado de la divinidad por gracia. Entonces es creado con una voluntad humana, pero también con una voluntad divina, porque realmente lo que hace que Adán sea esa imagen y semejanza perfecta a Dios, que es creado con la misma voluntad de Dios, operante en Adán. Entonces, Adán es un reflejo de Dios. Dios es, o sea, una imagen. Dios se está viendo en Adán, como cuando nosotros nos vemos en un espejo. ¿Qué vemos en el espejo? Vemos nuestra imagen. Cuando Dios ve a Adán, lo creó tan hermoso, tan perfecto, que se vio Dios a sí mismo en Adán también. Entonces, solo que Adán es un hombre, él es pequeño, pero en gracia es inmenso, podemos decir, porque Dios lo creó de ese modo. Entonces, o sea, Adán es una maravilla de la creación de Dios, de entre todo lo que Dios había creado. Lo más hermoso y lo más grande que Dios creó fue Adán. En un principio. Ya después, claro, vendrá alguien que superará a Adán en ese sentido, que es nuestra Madre Santísima, quien nunca perdió esa vida divina, sino siempre la poseyó y más bien fue creciendo pues según los méritos que ella fue adquiriendo mientras obraba en la voluntad de Dios. Así es. Así, ¿verdad? Pues hoy con las verdades vamos a entender un poquito más esto que nos está diciendo, Padre. Pero pues no nada más las verdades, nos trae también algo del catecismo para compartir. Sí, primero el catecismo, ¿verdad? Porque esta es la enseñanza de la iglesia. Esta es la enseñanza de la iglesia y pues hay que apoyarnos en este fundamento principal. Sí. Como sería el catecismo, serían las Sagradas Escrituras y así. Tenemos primeramente en el numeral 705 del Catecismo de la Iglesia Católica lo siguiente: desfigurado por el pecado y por la muerte, el hombre continúa siendo imagen de Dios, a imagen del Hijo, pero privado de la gloria de Dios, privado de la semejanza. La promesa hecha a Abraham inaugura la economía de la salvación, al final de la cual el Hijo mismo asumirá la imagen y la restaurará en la semejanza con el Padre, volviéndole a dar la gloria, el Espíritu que da la vida. Bueno, decimos entonces que Dios crea a Adán a imagen y semejanza suya, pero por causa del pecado perdió la semejanza. Esa semejanza es lo que hacía que Adán fuese como ese semidios, o ese pequeño Dios, la semejanza que perdió cuando pierde esa vida divina, o sea, el don de la voluntad de Dios. Entonces se retira de él y queda ya Adán el hombre. Adán el hombre en su humanidad, pero ya no posee la divinidad de Dios. Más bien no posee en este caso, que es el don de la divina voluntad, que lo asemejaba a su creador, que hacía que Adán, obrara a la altura de Dios como Dios, y que poseyera una belleza sin igual, ¿verdad? Entonces, en toda la misma creación que existía, la obra más hermosa fue Adán. Esa belleza infinita que poseía,
y esa misma vida de santidad, de cielo, esa vida divina, o sea, Adán la pierde, que es el don de la voluntad de Dios. Entonces, al perderla, se va esa imagen, de algún modo se va la semejanza, queda la imagen, pero desfigurada, desfigurada. Imagen, por ejemplo, podemos decir, en el alma de Adán principalmente y de todo el ser humano, es el alma, imagen. ¿Por qué? Porque Dios, siendo trino, imprime en el alma del ser humano su imagen trinitaria, creando de este modo en el ser humano un alma que tiene estas tres facultades: el intelecto, la voluntad y la memoria. Es una sola alma con tres facultades tan necesarias que nos hacen únicos como seres humanos. Sí, porque los animales no se asemejan, no tienen estas tres facultades. No tienen estas facultades, ¿verdad? Tienen un alma animal, un alma vegetal y así. Entonces, como en Dios es uno, y Dios Padre no es el Hijo, y el Hijo no es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no es ni el Padre ni el Hijo, y sin embargo las tres divinas personas forman un solo Dios porque poseen una sola divinidad, una sola voluntad. Una sola voluntad. Entonces, en el caso del alma de la persona, el alma es una sola, que posee tres facultades: el intelecto, la voluntad y la memoria. Y el intelecto no es la voluntad, y la voluntad no es la memoria, y la memoria no es ni la voluntad ni el intelecto. Y sin embargo, las tres facultades forman una sola alma, que de algún modo, digamos, también es algo que todos los seres humanos poseemos. Entonces, la imagen, de algún modo, de Dios, la imagen en el ser humano, queda ahí, pero que esa imagen queda dañada, porque el intelecto se entenebreció después del primer pecado. El intelecto se entenebreció, ya no razonamos de la manera correcta. Por eso es que hoy en día tanta gente no sabe distinguir en lo que está bien y en lo que está mal. ¿Por qué? Porque el intelecto del ser humano está oscurecido, ya no razona correctamente. Y de ahí la voluntad, que la sigue teniendo, la voluntad que debería de siempre de escoger lo bueno, lo noble, lo bello, la voluntad, y sobre todo, es que escogiera a Dios. La voluntad se debilitó, y ahora la voluntad tiene esa tendencia a pecar, lo que le llamamos la concupiscencia, esa tendencia a lo malo, esa tendencia al pecado. Entonces la voluntad se dañó y está debilitada. Por eso aquí la idea principal de lo que estamos aquí tratando de compartir es que la voluntad humana no se haga más, porque la voluntad humana tiende a lo malo, tiende a pecar, pero claro que siempre está activa porque siempre dice sí o no. Entonces lo que ahora el punto principal es de que la voluntad humana, o sea, se niegue a sí misma y le diga sí a Dios, sí a su voluntad, para que ya no se haga más la voluntad humana, sino la divina. Y además que la voluntad divina pues sea la vida del ser humano principalmente. Que la voluntad humana esté como aniquilada, digamos como muerta, de modo que solo la voluntad de Dios se haga, se convierta en la vida del ser humano. Entonces, pero la voluntad humana entonces se debilitó, y ahora ¿qué hace? Tiende a pecar. La memoria, ¿qué le pasó a la memoria? La memoria, que es digamos, ese almacén de experiencias pasadas, o ese almacén donde se almacena el conocimiento de todo lo que aprendemos, lo que vivimos. ¿Qué pasó con la memoria? Se olvidó principalmente de una cosa: que Dios nos ama. Que Dios lo ama. Y por olvidarse de que Dios ama al ser humano, olvidarnos de que Dios nos ama, entonces vivimos unas vidas alejadas de Él, buscando el mundo y las cosas del mundo y las tendencias malas a pecar. Entonces está dañado el intelecto, está dañada la voluntad, está dañada la memoria, por ese primer pecado. Padre, en Adán todo era armonía en su ser antes de la caída, porque
reinaba en él principalmente la voluntad divina. Eso le iba a comentar, que en el tiempo en que Adán vivió en la tierra, antes de caer, había armonía, no solamente en Adán y en su forma de actuar o dirigirse, pero en toda la creación. En toda la creación. Incluso el pecado de Adán afectó a la creación. Afectó a la creación. Y no solamente el pecado de Adán, ya después de Adán viene todo de todos los seres humanos. Entonces, pues de ahí que la misma creación, pues como dice la Escritura, gime con dolores de parto, esperando la manifestación de los hijos de Dios. O sea, que venga el reino de la divina voluntad, ¿sí? Para que venga esta transformación total. ¿Por qué ahorita hay huracanes? ¿Por qué hay inundaciones? ¿Por qué hay tsunamis? ¿Por qué hay huracanes? ¿Por qué hay esto y aquello en la creación? O sea, en este caso, nuestro planeta Tierra. ¿Por qué? Por el pecado de la humanidad. Por el pecado de la humanidad, ¿verdad? Que comenzó con ese primer pecado, el pecado de Adán. Por eso se puede decir que la misma creación lo siente. Y es como la misma creación que se rebela contra el ser humano. ¿Por qué? Porque la creación solo hace la voluntad divina. Así como fueron diseñados por nuestro Creador, siguen haciendo lo mismo. Pero a la vez es la misma creación se rebela contra el ser humano porque por su desobediencia, por el pecado, es como de algún modo atrae los castigos divinos, y la misma creación como que se quiere volcar sobre el ser humano para hacerlo reaccionar también. Pero hay que entender que también en la misma creación nada se mueve sin la voluntad divina. Por eso Jesús decía que ni siquiera una hoja de un solo árbol caía al suelo sin ser voluntad de Dios. Que la voluntad de Dios está en todas partes. Entonces, pues la voluntad de Dios que también, pues digamos, que quiere hacer justicia, porque el ser humano no le cae el 20, o sea, no entiende, no reacciona, sigue viviendo como si nada, y hasta, pues le va a pasar, como dijo el Señor, decía acerca de lo que sucedió con Noé. Cuando vino o antes del diluvio, todo el mundo comía, bebía, se casaba, vivía una vida normal, ¿verdad? Hasta que llegó el diluvio, y ahí ya fue el problema. Eso nos va a pasar como humanidad, que uno sigue tratando de querer vivir su vida sin prepararse, sin nada, solamente queriendo comer, beber, llevar vida, o sea, sus vidas normales, pero alejadas de Dios, pero sin Dios. Entonces, sin prepararse ni nada, entonces si toda la humanidad cayera de rodillas ante Dios, se arrepintiera, el Señor no dejaría que los castigos vinieran a la humanidad. ¿Y por qué? Porque Dios perdonaría. Sí. Entonces, pero no es el caso de Nínive, ¿verdad? El mundo es tipo Sodoma y Gomorra, pero es el mundo entero. Entonces, pues, ¿qué es lo que va a suceder? Pues que Dios va a tener que azotar la humanidad, a menos para que de ese modo a ver si reacciona, ya que no lo hace, digamos, por medio de la misericordia, pues lo tendrá que hacer por medio de la justicia. Tenemos que despertar. Suena muy feo, ¿verdad? Pero entonces la cosa es de que la caída de Adán vino a traer todo esto, pero antes no fue así. Adán era una maravilla de la creación del Señor. O sea, Adán poseía ese cielo, su alma era ese cielo, y Dios habitaba en Adán. Así como Dios habitaba en nuestra Madre Santísima. De ahí que la Virgen es llena de gracia, o sea, llena de Dios, llena de la divinidad, llena de esa vida de cielo. Adán así era también en un principio, y porque poseía esa vida divina, Adán entonces era un semidios, era un Dios, realmente, nomás que nuevamente la D minúscula, porque seguía siendo criatura, o sea, Dios, pero por gracia, por participación. Entonces, pues Adán, entonces, pues sí, sucede que pierde entonces la semejanza, pero antes poseía la semejanza. Se desfiguró la imagen, pero la imagen que tenía era perfecta, que hasta Dios se veía en Adán.
¿Y qué es lo que vino a hacer Jesús? A restaurar todo eso. A restaurar, conquistarnos la salvación, pero también conquistarnos la gracia de poder regresar a la finalidad para la que Dios nuestro creó, para la cual Dios nos creó. Entonces, ¿cuál es la finalidad para la cual Dios nos creó? Que llegáramos a ser como Dios. Que llegáramos a ser como Dios. De ahí que la Escritura, este es el Catecismo de la Iglesia Católica, nos dice lo siguiente. Este está en el numeral 460 y dice lo siguiente: el Verbo se encarnó para hacernos partícipes de la naturaleza divina, porque tal es la razón por la que el Verbo se hizo hombre y el Hijo de Dios, Hijo del hombre, para que el hombre, al entrar en la comunión con el Verbo y al recibir así la filiación divina, se convirtiera en Hijo de Dios. Esto lo decía San Irineo de León. O sea, el Hijo de Dios entra en comunión con el ser humano para conquistar la filiación divina, para que llegase a ser Hijo de Dios. Hijo de Dios por gracia, por participación, pero a la vez también para que recibiese esos dones divinos que había perdido ese primer ser humano. Y luego nos sigue diciendo la Iglesia, citando a San Atanasio de Alejandría, porque el Hijo de Dios se hizo hombre para hacernos Dios. Para hacernos Dios. Y más adelante, y esto es de Santo Tomás de Aquino, el Hijo unigénito de Dios, queriendo hacernos partícipes de su divinidad, asumió nuestra naturaleza para que, habiéndose hecho hombre, hiciera dioses a los hombres. Ahora, el Salmo 82, versículo 6, ¿qué dice? Yo les digo, dioses son. De ahí que Jesús en un momento también cita ese salmo, porque lo están acusando de que se está igualando a Dios. Que claro, Él es Dios, pero ellos no saben que Él es Dios, el Dios creador. O sea, el Dios que junto con el Padre y el Espíritu Santo, pues ellos forman una Trinidad santa y es un solo Dios. Ellos no lo saben, pero acusan a Jesús porque por su modo de hablar, Él está dando a entender que Él es Dios. Entonces Jesús mismo hasta les dice, ¿qué no dice la misma Escritura? Ustedes son dioses. O sea, porque el ser humano pues es llamado a participar de la naturaleza divina. Por eso es que Jesús cita ese salmo. Y bueno, ahora, pues ya eso nos lo está diciendo la Iglesia a través de la voz de los santos padres, en este caso también dijimos San Atanasio. Santo Tomás de Aquino y así. Entonces, pero ahora lo vamos a ver desde esta perspectiva de los escritos que el Señor pues le reveló a Luisa, sobre estos escritos de la divina voluntad. Esta verdad se encuentra en el volumen 12 y es la número 87, volumen 12, número 87. La verdad, la número 87, la fecha es febrero 24 de 1919. Y dice así, Luisa está hablando: encontrándome en mi habitual estado, el bendito Jesús al venir me ha dicho: hija mía, nada has dicho de la creación del hombre, de la obra maestra de la potencia creadora, donde el Eterno no a gotitas, sino a olas, a ríos, ponía su amor, su belleza,
su maestría y llevado por el exceso de amor, se ponía a sí mismo como centro del hombre. Esta parte es importantísima, ¿verdad? Que está diciendo el Señor. O sea, no solamente estaba poniendo sus cualidades divinas en el ser humano, como, o sea, infuso todos, se lo estaba dando, sino que dice el Señor, se ponía él a sí mismo como centro del hombre. O sea, porque cuando Dios crea a Adán, entonces Dios se volcó en él. Dios tenía su cielo aquí en la tierra. En ese paraíso terrenal tenía su cielo aquí en la tierra. Y ese cielo aquí en la tierra era Adán. Es por eso que cuando vio a Adán, vio su reflejo, porque se puso a sí mismo. Porque digamos que por un lado, porque Dios tiene ese poder de bilocarse, ¿verdad? Que mientras permanece en el cielo, puede también estar aquí en la tierra. Es como que nuestro Señor Jesucristo está a la derecha del Padre, pero Él se biloca en cada hostia consagrada. Y en cada hostia consagrada, Él encierra todo su poder, toda su majestad, toda su gloria, todo su ser, su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad, todo está encerrado. Y estando así todo en el cielo a la derecha del Padre, también todo está en la Eucaristía. O sea, cada Eucaristía es Jesús, es el mismo Dios, pero a la vez como si fuese muchos Jesús, ¿verdad? Sí. O sea, Él se multiplica. Así también que Dios, aún permaneciendo en el cielo, y sin dejar el cielo, podemos decirlo de este modo, se bilocó en Adán. Se bilocó en Adán y en Adán también habita en perfección. ¿Sí? Así como Jesús habita en nosotros en perfección cuando lo recibimos en la comunión. Y así. Entonces, y llevado por el exceso de amor, se ponía a sí mismo como centro del hombre. Pero él quería al hombre como una digna habitación. ¿Qué hace entonces esta majestad increada? Crea al hombre a su imagen y semejanza. Y desde el fondo de su amor hace salir un respiro. Y con su aliento omnipotente le infunde la vida, dotando al hombre dotando al hombre de todas sus cualidades proporcionadas a criatura, haciéndolo un pequeño Dios. Ahí está. Haciéndolo un pequeño Dios. O sea, lo creó humano, pero por otro lado, también divino. Divino por gracia. Por gracia en Jesucristo. Eso es lo que tenemos que ver siempre. En Jesús es naturaleza, en el ser humano es gracia. Y es a donde el Señor nos quiere elevar a su imagen y semejanza perfecta, de tal modo que lo podamos reflejar perfectamente a Él, que podamos ser otros Cristos por gracia, por gracia. Así que todo lo que ves en lo creado es nada en comparación a la creación del hombre. Oh, cuántos cielos, estrellas y soles, mucho más bellos extendía en el alma creada. Cuánta variedad de belleza, cuántas armonías. Basta decir que miró al hombre creado y lo encontró tan bello que se enamoró de él. Y celoso de este portento, él mismo se hizo custodio y poseedor del hombre y dijo: todo lo he creado para ti, te doy el dominio de todo, todo es tuyo y tú serás todo mío. Digo, qué cosa tan tremenda, de verdad. Es que nosotros no alcanzamos a concebir semejante grandeza, porque dice el Señor que lo creó tan bello, lo creó tan noble, lo creó tan santo, lo creó una maravilla, un portento de gracia divina, que Dios cuando vio a Adán se enamoró de su criatura.
enamoró de su criatura. ¿Pero por qué era que Dios se había enamorado de su criatura? Porque Dios mismo se había volcado en él. Porque Dios se veía a sí mismo. Pero este Adán, que era esa copia divina, pues sí, era fue como esa estatua, una estatua creada con ese molde divino, de la mente divina, que incluso nada más en la parte física había sido creado perfecto. Pero más todavía, su interior de Adán, su alma, era el cielo de Dios aquí en la tierra. Ya con tan solo pensar en eso, que era el cielo de Dios aquí en la tierra, ya eso nos debería de decir mucho. Sí. Y siendo por ser ese cielo de Dios aquí en la tierra, puesto que poseía las cualidades divinas, o sea, la santidad del cielo, el amor, la bondad, la pureza divinas, como son en la Santísima Trinidad, así lo era en Adán. Entonces Dios lo vio tan bello, tan perfecto, que dice el Señor mismo, nos dice que se enamoró de él. O sea, que eso pueda suceder de nosotros, que un día Dios nos vea tan bellos, que pueda decirnos, ay hijo, hija mía, qué bello eres. Cuán hermoso eres. O sea, me deleito en solo contemplarte, que nos diga el Señor. Me veo a mí mismo, a ti, y en perfección. Nada te falta, todo lo tienes bien. Hay que vivir en la divina voluntad, hay que esforzarnos más para que Dios pueda decir eso de nosotros. Sí, verdad. Me encantó a mí lo que le dice Dios al hombre cuando que le dice, todo lo he creado para ti. Yo creo que esto nos lo dice a todos, ¿no? Sí. Te doy el dominio de todo, todo es tuyo y tú serás todo mío. Es como Dios se vuelve posesión de Adán. Ese es el sentido principal. Dios se vuelve posesión de Adán, pero también Adán es posesión de Dios. El problema nuestro, Dios quiere ser, posesión nuestra, quiere que lo poseamos en perfección. Pero para que eso suceda, tenemos que vaciarnos de nosotros mismos, vaciarnos de tendencias humanas, vaciarnos de pecado, vaciarnos de todo aquello que estorba a Dios, para que Dios sea Dios realmente en perfección en nosotros. El problema que hay ahorita, Padre, es que queremos a Dios, pero también queremos algo de nosotros. Nuestra voluntad se haga. Pero queremos a Dios, pero no queremos, como usted dice, no queremos hacer ese vacío. Es que realmente para poder llegar a vivir en la divina voluntad, tenemos que tocar la nada. Tocar la nada en el sentido de que ya no queremos nada que Dios no quiera. Nuestra misma voluntad, hemos renunciado a nuestra voluntad, a nuestros quereres, a nuestras inclinaciones, al pecado, incluso al más mínimo pecado, porque muchas veces todavía queremos aferrarnos a ese pequeño pecado, o como sea. Ahora, si es pecado grave, pues eso ni siquiera, ya no hay posibilidad que hagamos vida con Dios, a menos de que renunciemos a ello y nos volvamos a Dios y queramos hacer realmente su voluntad y vivir en ella. Pero entonces, incluso también hasta cosas santas que pudieran ser un estorbo para ya darnos todo al Señor. Por ejemplo, porque yo pudiera decir, a lo mejor yo pertenezco a un grupo, no sé qué grupo pudiera ser, a lo mejor no digo ninguno para que no se sientan ofendidos, ¿verdad? Pero pues, estoy en un grupo, ¿verdad? Y yo, esa cosa santa de ese grupo, esa espiritualidad, yo me aferro a ella, ¿verdad? Me aferro a ella. Y bueno, porque es algo que me ha ayudado, ¿verdad? Claro que puedo invitar a la voluntad de Dios a que la dignifique esos actos que hago, que he aprendido en esa espiritualidad. Pero a lo mejor el Señor me está pidiendo un paso más y quiere que a la hora ya renuncie a este grupo, ¿verdad? No necesariamente, bueno, no estoy diciendo que lo hagan, pero a lo mejor el Señor quiere que me meta de lleno en esto. Quiere que me meta de lleno para solo dedicarme a esto, ¿verdad?
Entonces, hay una cosa que es santa y el Señor me puede pedir que renuncie a esa cosa que es santa también. Y es algo que es algo, un mal muy común en todos los ministerios, Padre. Como usted dice, quizás Dios nos pide un paso más o quizás nos pide un paso menos. Sí. Quizás yo estoy de coordinador en algún grupo y Dios me está pidiendo que deje la coordinación y que sea el que barre. O sea, a lo mejor me pide un paso menos y yo estoy tan aferrada a lo que tengo que no estoy escuchando la voz de Dios que me está diciendo que no va por ahí su voluntad, que su voluntad va por otro lado. Entonces sí, tiene razón, Padre. Pues ponte a pensar, es que a veces también nos podemos aferrar a un puesto. Sí. Y ya ese puesto, el aferrarse a ese puesto, es como esto es mío y esto yo no lo suelto, ¿no? Es mío, mío. Ey, espérate, no es tuyo. Hay que practicar la desapropiación y ahí todos los días. Ahí, exactamente, ahí tiene uno que decir, ok, el Señor lo quiero, el Señor lo quiere, pues así lo voy a hacer. Y dejar el paso, digamos, alojar el huacal, como decimos, dejar el espacio para que alguien más lo haga también. Hay muchas personas que se aferran a un puesto, que dicen, mientras Dios me tenga aquí, aquí me quedo. ¿Y quién te dice que Dios te quiere ahí, verdad? A lo mejor ya es momento que alojes, deja como los apaches, según decían, que cuando había un buen otro líder, el otro que estaba antes, el jefe, se retiraba para darle espacio a que hiciera aquel, ¿no? Para no estorbarle. Y es que, Padre, yo pienso que nuestra vida de oración es lo único que el Espíritu Santo nos habla, pero si tenemos una vida de oración continua, constante, va a ser más fácil que lo escuchemos, porque muchas veces nos enfocamos tanto en trabajar en las cosas de Dios buenas y santas, que no le dedicamos tiempo a la oración y no estamos escuchando lo que Dios quiere en ese momento de nuestra vida. Y pues ahí... Bueno, la cosa está es llegar ahora sí a la nada, donde ya hemos renunciado a todo y lo único que queremos es Dios, al Señor. Vacíos de nosotros mismos. Sí, vacíos de todo, incluso hasta de cosas buenas y de cosas santas, pero que quizás el Señor no quiere que hagamos eso en ese momento ya, ¿verdad? Y bueno, entonces nos sigue diciendo el Señor, tú no podrás comprender del todo los mares de amor, las relaciones íntimas y directas, la semejanza que corre entre creador y criatura. Oh, hija de mi corazón, si la criatura conociera cuán bella es su alma cuando está en gracia, y más si posee el don de la voluntad de Dios. Bueno, para saber eso ya quién sabe, pero la Virgen sí. Wow, qué hermosa alma, la de Adán inocente, de Luisa, solo Dios sabe. Ah, hija de mi corazón, si la criatura conociera cuán bella es su alma, cuántas dotes divinas contiene, y cómo entre todas las cosas creadas sobrepasa a todo en belleza, en potencia, en luz, tanto que se puede decir, es un pequeño Dios y un pequeño mundo que todo en sí contiene. Oh, cómo ella misma se estimaría de más y no ensuciaría con la más leve culpa una belleza tan singular, un prodigio tan portentoso de la potencia creadora. Ay, ay, ay. Es que en verdad un alma en estado de gracia, o sea, en estado de gracia, ¿qué quiere decir? La gracia es la presencia de Dios en el alma, y estando en gracia, pues de algún modo poseemos a Dios, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Y como Dios está en el alma, que está en gracia, sí, claro, es una habitación espiritual, ahí está Dios. Entonces, como Dios es hermosísimo, es perfecto, ¿qué es lo que se contempla? Pues a Dios. Un pequeño Dios. La belleza, a Dios, o sea, a Dios mismo, porque Dios está habitando. Dios está habitando en esa criatura que la misma y esa presencia divina es la que diviniza al ser humano
que lo hace ese pequeño Dios, porque posee a Dios. Es como cuando bautizamos a un bebé. Exactamente. Ahí podemos ver a Dios en ese bebé, ¿no? Sí, mira, es más para, ya que mencionaste eso, me acordé, no me recuerdo dónde fue que lo leí exactamente, creo que fue un escrito de María Valtorta, algo así, pero se me hizo interesante. Y ahorita más bien yo voy a parafrasear, pero más o menos, o sea, me acordé de esto. Cuando un ángel deja el cielo, que se le va a dar una misión, la de custodiar a cierta personita, lo hace desde el momento de la concepción, porque en la concepción es cuando Dios crea el alma, en el momento que el esperma y el óvulo se unen, en ese momento viene como una explosión de luz. Dios crea un alma. Y ahí es donde llega el ángel. Entonces, desde entonces el ángel está custodiando a esa personita. Dios le da esa misión a ese ángel y hay como, digamos, como, pongámosles en los ángeles ciertos sentimientos, ¿no? Hay como unos sentimientos encontrados. Uno es de alegría, una emoción es de alegría, porque lo que más quieren y más desean los ángeles es la misma voluntad de Dios. O sea, Dios mismo, pero por lo que Dios quiere. Entonces, lo hacen con alegría porque es una misión encomendada con Dios, pero a la vez con un poco de nostalgia. ¿Por qué? Porque la felicidad de ellos es la contemplación de Dios también. Entonces dejan el cielo. Si la mamá no está en gracia de Dios, ese ángel tendrá que esperar hasta que ese niño sea bautizado para contemplar a Dios otra vez. Ahí hay veces que los hacemos esperar mucho. Sí. Entonces, si la mamá está en gracia, entonces desde el momento en que ese niño es concebido, o sea, el ángel está contemplando a Dios en el alma de esta madre que vive en gracia. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios es la presencia de Dios en el alma. Entonces Dios habita en esa persona por esa gracia, y entonces esa alma es hermosísima, es bellísima. Entonces el ángel ya no extraña el cielo porque contempla a Dios en el alma de esa persona, ¿verdad? Entonces, es que la verdad, por eso dice el Señor, si la criatura conociera cuán bella es su alma, por eso digo, en gracia, cuántas dotes divinas contiene y cómo entre todas las cosas creadas sobrepasa a todo en belleza, en potencia, en luz, tanto que se puede decir, es un pequeño Dios y un pequeño mundo que todo en sí contiene. Oh, cuánto ella misma se estimaría de más y no ensuciaría con la más leve culpa una belleza tan singular, un prodigio tan portentoso de la potencia creadora. Sí, y más por gracia, claro, y más si esa persona también, pues, vive en la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces, pero que en sí ya estando en gracia, el Señor habita en nosotros. Pero no quiere decir que obre en nosotros, no obre en nosotros como Dios que es, o nosotros obremos en Él como si fuésemos Dios. Ya, esa es otra cosa. Que esa es otra cosa, que eso ya es cuando se posee el don de la divina voluntad. Pues bien, yo creo que vamos a pasar a la otra verdad que tenemos, Pati. ¿Y dónde la tenemos? Es la 1821. Es el volumen 18 y la verdad número 21. La verdad número 21. Enero 28 de 1926. Le dice el Señor a Luisa. Bueno, vamos a leer desde Luisa. ¿Qué te parece, Pati, si me ayudas con la parte de Luisa? Muy bien. Estaba pensando en el santo querer divino y pensaba entre mí, ¿cómo pudo ser que Adán, después del pecado, hubiera roto su voluntad con la de Dios? Perdió la fuerza, el dominio, y sus actos no eran tan agradables a Dios para formularle su delicia. Mientras que Adán, antes de pecar, había hecho sus actos hacia Dios, les había aprendido
¿Y por qué repitiéndolos después no sonaban con el mismo sonido? ¿No contenían la plenitud del amor divino y de la completa gloria de Dios? Ahora, mientras esto pensaba, mi amable Jesús se ha movido en mi interior y con una luz que me enviaba me ha dicho: hija mía, antes que todo, Adán, antes de que se subtrajera de mi voluntad, era mi hijo. ¿Qué quiere decir el Señor, verdad? Era mi hijo. Por ser mi hijo, poseía mi vida. Era mi hijo y después se redujo a la servidumbre. Entonces, Adán, antes de que se subtrajera de mi voluntad, era mi hijo. Contenía por centro de su vida y de todos sus actos a mi voluntad. Por lo tanto, poseía una fuerza, un dominio, un atractivo, todo divino, porque era un pequeño Dios. Todo divino. Por eso su respiro, su latido, sus actos daban lo divino. Todo su ser emanaba un perfume celestial que a todos nos atraía hacia él. Así que nos sentíamos heridos por todas partes por este hijo. Si respiraba, si hablaba, si obraba, las cosas más inocentes, indiferentes y naturales eran heridas de amor para nosotros. Y nosotros, entreteniéndonos con él, lo colmábamos siempre más de nuestros bienes, porque todo lo que hacía salía de un solo punto, el cual era nuestra voluntad. Por eso todo nos agradaba, no encontrábamos nada en que desagradarnos. Al ser creado como ese pequeño Dios, con esas cualidades divinas, con esa vida de cielo, la misma vida de la Santísima Trinidad, o sea, viviendo como en el cielo, aquí en la tierra, todo lo que Adán hacía ponía en fiesta a nuestro Creador. Que se emanaba un perfume divino. Emanaba un perfume divino, o sea, como si fuese Dios. Bueno, siendo criatura, era ese pequeño Dios, porque la divinidad, o sea, el don de la divina voluntad, era la vida de Adán. De Adán. Era la vida de Adán. O sea, toda la diferencia está entre, o sea, Adán inocente, que poseía la vida del cielo, el don de la divina voluntad, y ese Adán ya culpable que pierde el don de la divina voluntad y ahora solo tiene su voluntad para obrar. Entonces ya, claro, porque ya se sale de él esta vida, ya no más es la vida del cielo en la tierra. Ahora Adán, como dice Luisa, pues no tenía el mismo atractivo, hacía sus actos, pero sus actos ya no tenían el mismo sonido, no contenían la plenitud del amor divino. O sea, ya Adán, todos sus actos son humanos y son pequeños, ya no tienen la nobleza, la altura, la belleza, la infinitud, la eternidad de los actos que antes hacía, porque estaban hechos por una voluntad divina. La buena noticia es que se puede recobrar eso, ¿verdad? Claro que sí. En este tiempo, por eso, esa fue una de las misiones también de Jesús, el recobrarnos ese don, ¿no? Nos redimió, pero también nos... Claro. Ahora ya trayéndolo para nosotros, tratarlo de aterrizar, ¿verdad? O sea, ¿qué nos está diciendo el Señor ahora con todo esto? Ya Cristo ya vino, ya Cristo
dio la vida, ya Cristo, por medio de su vida, de su pasión, su muerte y resurrección y la venida de su Santo Espíritu, ya no solo nos conquistó la salvación, la redención, no, nos conquistó el derecho, no que lo tengamos nosotros, no, Él nos conquistó el derecho, la gracia de que volvamos de regreso al Edén, o sea, a poseer esa vida que Adán perdió, Adán culpable ahora perdió, que antes cuando era inocente, pues esa era su vida, como en el cielo, así en la tierra, y que ahora nosotros podamos tener esa vida, eso es algo extraordinario, eso es algo grandioso que solo Dios puede lograr, pero que el hecho de que ya el Señor lo reveló, se lo dio a Luisa, quiere decir que la puerta está abierta para que los que queramos entrar en ese reino del vivir en la voluntad de Dios, pues podamos hacerlo, podamos hacerlo. ¿Qué tenemos que hacer? Renunciar a nuestra voluntad. Nada más. Nada más, renunciar a nuestra voluntad y de verdad querer vivir esta vida de cielo aquí en la tierra. Claro que no es algo que sucede inmediatamente, para eso por la importancia de conocer los escritos, porque los escritos al ir leyendo va a ir obrando en nosotros esa transformación, nos va a ir llenando de esa vida divina. Y al ir llevando en nosotros esa transformación, entonces iremos muriendo a nosotros mismos. Iremos muriendo a nosotros mismos hasta el punto de que lleguemos a hacer un funeral de nuestra voluntad. Así es. Y ya muerta nuestra voluntad, colocada esta voluntad humana en el regazo de nuestro Creador, diciéndole ya es tuya, no la quiero más, pero quiero la tuya. Entonces cuando vendrá ese intercambio de voluntades, porque al darle nuestra voluntad a Dios, Dios nos dará la suya. Mientras tanto, pues seguimos en la lucha, hay la importancia de usar los sacramentos, porque estamos en esa lucha de siempre, pero sí seguir leyendo la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, seguir leyendo el catecismo de la Iglesia Católica, porque hay que conocer lo que nuestra Madre Iglesia nos enseña, que está todo basado en las Escrituras, y leer los libros de cielo. Los libros de cielo. Muy importante. Nada es fácil, pero como usted dijo la palabra mágica, Padre, la puerta está abierta. La puerta Nos está toca a abierta. nosotros entrar resueltamente ahí y trabajar mucho para conseguir el objetivo. Y el trabajo, pues en realidad no es tan complicado. Hay que leer. Y Dios va a ir haciendo todo en nuestra alma. Dios lo va a ir haciendo. Nosotros solamente hay que, como dijo Padre, entregarle nuestra voluntad y ponernos a leer para saber qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, porque somos diferentes. Y Dios nos va a hablar de diferente manera a cada uno de nosotros. Es un proceso. La puerta está abierta. Eso me va, da esperanza. va a ser un proceso, porque poder renunciar completamente a nosotros va a ser la lucha. El reto mayor. El reto mayor va a ser la lucha más grande que vamos a tener. Y pero bueno, si el Señor ya lo reveló, ya nos lo ha dado, ¿qué quiere decir esto? Que si Él lo ha dado es porque se puede entrar. Y si se puede entrar, ¿por qué? Porque también Él nos va a dar la gracia. Pero no va a ser gratis, o sea, así nada más como se la dio a Adán en un principio. Le dio esa gracia de vivir en su voluntad y fue, digamos, una vida infusa que le dio el Señor a Adán cuando lo creó. Ya no más. Lo va a dar poco a poco, conforme vayamos muriendo a nosotros mismos, hasta que lleguemos a esa convicción que ya de plano ya no queremos nuestra voluntad, sino solo la de Dios. Y de ese poco a poco incluye ir negándonos a nosotros mismos, ir muriendo a nosotros mismos, y también por medio del conocimiento, por la importancia de leer los escritos.
Y tenemos esperanza porque lo logró Luisa, ¿verdad, Padre? Ya hay una que nació No. con pecado original, Ajá. que ya entró, precisamente el Señor nos la pone de modelo. Si nos pusiera de modelo a su madre solamente, ¿qué hubiera sucedido? Pensaríamos, ay Señor, Porque pero ella- tu madre es tu Ujú. madre y ella es la toda santa, la toda bella, ella es inmaculada, ella no tuvo ningún pecado. Y tú, ay Señor, tú eres Dios, es tu misma vida divina. Entonces, ¿cómo podemos ser lo que tú eres si o sea, tú no tienes esta tendencia a pecar? Entonces, tú eres Dios, nuestra Madre la Inmaculada. Pues, ¿cómo podemos? Nos asustaríamos nada más. No, pero ahora nos pone a Luisa. Y al ponernos a Luisa, una hija de Adán, que nació con pecado original, que también en un principio tuvo sus pecadillos. Yo no creo que Luis haya cometido un pecado mortal, pero tenía tendencia a pecar también. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que Luisa, después de que ella murió a sí misma, a su voluntad, después de que Cristo crucificó la voluntad de Luisa en la cruz, entonces la hizo resucitar al vivir en el reino de la divina voluntad. Y conociendo un poco la historia de Luisa, Padre, nos damos cuenta de ese proceso que, como usted dijo, no es fácil, va a ser un proceso, pero Luisa lo logró. Ella vivió su proceso y ahora nos toca a nosotros, a cada uno de nosotros, vivir nuestro proceso, pero siempre pensando que podemos lograrlo por gracia de Dios, ¿verdad? Uh-huh. Padre, pues muchísimas gracias. Muchas gracias por estas verdades que nos trajo hoy. El programa pues ahí está. Gracias a todos ustedes por acompañarnos y pues nos vemos la próxima semana. Nos vamos a despedir con su bendición, Padre. Pues bien, siempre pues es un gran placer poder estar con ustedes, porque pues bueno, a mí también es que este tema me apasiona también, la divina voluntad. Sí. Y pues más de poco a poco pues sigo preparándome también, seguimos leyendo para que pues el Señor siga dándonos más y más ese conocimiento de cielo. Gracias. Pues bien, el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca por siempre. Amén. Muchísimas gracias.